Una fotografía de un Antonio Almazán Cadena, pues joven, quizá en la época madura, en la época más productiva de su vida. Sí, ha muerto el maestro Antonio Almazán Cadena, un docente, un hombre de educación, un hombre de ética, y que, bueno, yo lo decía, abrió camino para muchísimos maestros en muchísimas, pues, ramas del conocimiento, la geografía, la historia, entre muchas otras. Pionero de escribir libros, sin duda, pionero de la política y de cómo los maestros se pudieron meter en este mundo para obtener grandes resultados. Y creo que no podíamos dejar pasar el fallecimiento de este hombre, de este profesor, sin poderle hacer un pequeño homenaje y un pequeño recuerdo. Esto gracias a, pues, nuestro colaborador de cabecera, el maestro Eduardo Hernández Molinar, que, pues, lo conoció, ¿no, maestro? Usted, por supuesto. Claro que sí. Bienvenido, buenos días. No, buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias que me invitaste y platicar un poquito de este gran hombre. Ya habíamos hablado en varias ocasiones de él, cuando hablamos de los diputados locales, por ejemplo, que es uno de sus atributos, sí, haber sido político, cuando hablamos de los maestros destacados en Río Verde, pero bueno, pues ahora le dedicaremos estas palabras y este espacio, maestro. No, y para mí es un honor ese, fíjate que algo que mucha gente poco conoce es que grandes historiadores, grandes geógrafos, por ejemplo, inclusive les gusta la historia y la geografía gracias al maestro Antonio Almazán Cadena. Así es. Y puedo hablarte de mi persona, podemos hablar, por ejemplo, bueno, burro por delante, podemos hablar de grandes hombres que les gusta la historia, como Honorio García Palomares, sí, como Chuy Alvarado, por ejemplo, como Salomón Ríos, como Ricardo, por ejemplo, Castillo, sí, como Elenita Rodríguez, como grandes que, créeme que fueron, inclusive tuvimos la fortuna de tener tres diplomados de historia de aquí de la región y nunca faltó. Él estaba ahí presente con nosotros, enseñándonos un poquito de lo que él sabía. Y créeme que gracias a él muchos nos apasionamos por la historia. Sí, muchos. sí. ¿No? Un poquito aquí separado del micro, maestro, porque se escucha muy bien. Tenemos micros de muy buena calidad. Hay lejecitos. Sí. Sí, formador de maestros. No, imagínate. Y formador de grandes oportunidades de maestros. Imagínate, y este pequeño homenaje también decirles a la gente que gracias a él, San Luis Potosí tuvo 540 telesecundarias. El fundador de las telesecundarias. Fundador. De hecho, fíjate que cuando estaba don Carlos Conjitús Barrios en su momento, que fue gobernador del 79 al 85, yo creo que él fue el de la idea de las telesecundarias. Sí. Había normales, por ejemplo, que muchos maestros no tenían ahora sí que dónde ir. Y él fue el precursor de que se hicieran las telesecundarias en San Luis Potosí. Uh-huh. Y le pidió de favor al señor presidente de la República en aquella época, y junto con el señor Carlos Conjitús Barrios, para que se hicieran las telesecundarias. 540, por ejemplo, imagínate, con un decreto, sí, para mantener toda la infraestructura de lo que representa las telesecundarias. Bueno, gracias a él, ¿me entiendes?, se hizo todo esto. Y que te voy a decir que la gente de Río Verde, como luego dicen, tenía mano. Sí, claro. Había maestros en Cedral, en la Huasteca, en muchos lados, pero los de Río Verde tenían mano. Sí, eso es bueno. Siempre quiso a su tierra, siempre la puso ahí primero que todos. ¿Qué se sabe del maestro? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres, maestro? Fíjate que, buena pregunta. ¿Cómo logró sus primeros pininos como alumno? ¿Dónde se educó? ¿Sí? ¿Qué estudió? Fíjate que él nació aquí en Río Verde. Su papá, por ejemplo, don Luciano Almazán Nieto, ¿sí? Y su mamá Amandita Cadena Carvajal. Él nació el 1 de enero. Empezó bien el año, ¿verdad? Sí. Con el nacimiento del maestro Almazán. Nació un 1 de enero de 1933. Él era de Río Verde. ¿Sí? Aquí estudió la primaria y la secundaria. Posteriormente se va a San Luis Potosí a estudiar el bachillerato y lo logra. Inclusive logra ser maestro de primaria. En el 50 y tantos, sí. Y antes de, lo curioso de esto, que antes de terminar, por ejemplo, lo que es la educación primaria normal, ya trabajaba en la escuela Vicente Guerrero. Ahí trabajó, bueno, aportó, a lo mejor fue honorífico, ¿verdad? Claro. Pero ahí trabajó 4 años muy a gusto. Inclusive la gente que les tocó el maestro Alcadán en el 54, dicen que de los maestros era algo especial, ¿eh? Tanto disciplinado, ordenado, meticuloso, estudioso, o sea, tenía muchas estrategias didácticas para que los niños aprendieran de acuerdo a las necesidades. Correcto. Si había un niño
flojito, por ejemplo, pues de alguna manera él buscaba una terapia, una estrategia para quitarle lo flojito. Un hombre que siempre ideó cómo apoyar a los demás en todos los sentidos. Así es, así es. Eso en su etapa de primaria. Sí. Pero luego en su etapa de secundaria, pues también un baluarte de la secundaria Benito Juárez. Fue en el 94, sí creo que fue en el 94 cuando es director de la escuela Benito Juárez, pero también es director de la escuela Jaime Torres Bodet, Correcto. la más grande de San Luis Potosí en su tiempo, también fue director. Es algo muy dentro de sus logros podemos encontrar que él vivió siempre apoyando la educación y la historia y la geografía del estado de San Luis Potosí. Él te conocía cada rinconcito, ¿me entiendes?, del estado de San Luis Potosí. De Real de 14 hasta, inclusive un día estábamos, una anécdota muy curioso, decía, quiero comentarles que mucha gente no conoce por qué es Sierra de Álvarez. Yo la conozco como Sierra del Tablón de 14. Y todos nos preguntaban, oiga maestro, ¿por qué? Sí, porque la Sierra de Álvarez empieza en Real de 14 y termina en la Sierra Gorda. Y es un tablón. Sí. Y así se le llamó. Después se le llamó Sierra de Álvarez 14. Pero él fue el que le puso todos sus nombres. Porque lo vivió en carne propia cuando anduvo haciendo sus recorridos. Porque él hacía sus recorridos muy personales. Para poder documentar. Él no documentaba lo que no veía. Eso es lo bonito del señor Almazán Cadena. Maestro, hay dos libros que él escribió, no sé si escribió varios, pero hay dos libros emblemáticos que yo no sé por qué, permítame la palabra, por qué demonios, por qué diablos ya no se estudian en la región. Vaya, pregúntale a cualquier niño de primaria algo que tenga que ver con geografía y no sabe absolutamente nada. Fíjate qué buena pregunta. Si le preguntamos a la gente adulta como yo, no tan a lo mejor como tú todavía lo alcanzaste, del libro de geografía de San Luis Potosí, era un libro obligatorio en todas las escuelas. Era obligatorio, ¿y en qué momento ya no fue obligatorio? Pues hubo decretos, hubo reformas educativas que quitaron todo eso. Y lo borraron, ¿no? Igual que quitaron el civismo, igual que quitaron la ética de muchos, también todo eso. Así sí, quitaron. tenemos, ¿no?, la portada de ese libro, ¿no?, emblemático, mucha gente. Yo no recuerdo si lo estudié en secundaria o en prepa, usted podrá sacarme la duda. Secundaria. Es ese, ¿no? Es ese, ¿cómo no? Sí. Ese libro, imagínate, en algunas casas todavía existen, porque se imprimieron, gracias en el apoyo del gobierno federal, se imprimieron para todo el estado y inclusive creo que era gratuito el libro. Sí, todos lo teníamos, yo lo tengo también ese libro, ¿cómo no? Pues muy emblemático, donde el municipio de Río Verde lo ponen muy alto, Sí, por supuesto. Cosa Geografía curiosa. Histórica de San Luis Potosí. Sí. Ahí tienen ustedes. Pues yo creo que muy pocos maestros en San Luis Potosí se pueden dar el lujo de decir, yo escribí un libro que se estudió en las escuelas públicas, públicas y privadas del estado, ¿no? Sí, inclusive decirte que el maestro Almazán Cadena, aparte de ahí está otro libro, mira qué bonito. No, es el mismo. Sí, es el mismo. Gracias a él, por ejemplo, fue coautor, no nomás de un libro, de todos los libros de texto gratuito a nivel nacional. Correcto. Fíjate que, dime dónde encontramos este tipo de autores. Parecido. Muy difícil. Bueno, esta es Geografía Histórica de San Luis que hablábamos. ¿Qué tiene que ver el Grupo Cultural Raíces ahí, maestro? Fíjate que es un grupo, y buena pregunta, ese grupo cultural en Río Verde tenían las ganas, y tienen todavía las ganas de que la gente conozca un poquito de su historia, pero no más de su historia, de poesía, de geografía, ahora sí que cultural en todos los sentidos. Acuérdenos que cultura no es aquel que sabe mucho, sino aquel que sabe transmitir esas costumbres, tradiciones, y es lo que se pretendía en este grupo, ¿verdad? Grupo Cultural Raíces. Estuvo, por ejemplo, el maestro Honorio, estaba el maestro Juan Felipe Ávila Reyes, por ejemplo. Muchos maestros, por ejemplo, muy emblemáticos que están dentro de ese, y todavía está el grupo vigente por ahí, y todavía sacan algunos artículos, algunas pláticas, algunas conferencias. Y ese grupo, ¿verdad? El maestro es fundador junto con ellos. Qué mejor, fíjate. Eso es bastante bueno. Y sacaban su revista cada mes, Cada mes sacaban su revista de cosas nuevas. Un día lo escribía Juan Felipe, Honorio, el maestro Toño Almazán, otros más todavía, inclusive por ahí la maestra Ramírez de Abadía, por ejemplo, me acordé de ella. A ver, maestro, yo no sé, pero si viviéramos en municipios como Cárdenas, que luego son todavía muy tradicionales, yo le aseguro que ya hubiera habido organización para un homenaje. Yo no sigo sin entender, sigo sin creer
que pase tan desapercibido la muerte de un personaje tan importante en Río Verde, en la etapa moderna de Río Verde, pues en los últimos años. Sí. ¿Por qué? Ya no nos interesa el pasado, queremos borrar el pasado, pensamos que está malo. ¿Por qué, maestro? Digo, antes que yo me enoje, porque sí me da coraje. No, fíjate, bueno, es que hay que darle honor a quien honor merezca. Sí. Yo creo que este señor, sobre todo más, yo te aseguro que más de 1,500 maestros, sí, le deben su plaza al maestro Almazán Cadena, para empezar. Bueno, y esperemos que este mensaje llegue a ellos, oiga, que se despabilen. Los maestros que están por jubilarse y unos que ya están jubilados, imagínate nada más. Yo creo que nos tocaría a nosotros los maestros, si es que de alguna manera, hacerle un homenaje, hacerle inclusive un pequeño busto en algún lugar, algún espacio emblemático de Río Verde y de Ciudad Fernández y de todo el estado, para que la gente realmente conozca quién fue Antonio Almazán Cadena. Sí, por supuesto. Y sobre todo sus valores. Fíjate que su papá era agricultor. Su papá le gustaba mucho lo que son los injertos, sembrar jícama, camote, muchas cosas. Ellos, Antonio Almazán y sus hermanos, por ejemplo, ¿sí?, aprendieron todo eso. Así y esos valores empiezan de abajo hacia arriba, como antes, metes aquí en Río Verde. La mayor parte de la gente tenía todos esos valores. No, y venir desde abajo. A ver, maestro, este otro libro, el de Río Verde, ¿el otro? El de Río Verde, ese. Y fíjate que ponen al municipio. A mí me gusta mucho el libro y si lo podía, es un libro que se puede digerir, se puede leer sin fastidiarte. Ahora sí que sin albura, en una sentada, ¿no, maestro? Sí. Geografía de Río Verde. Sí. ¿En qué momento nuestros niños en Río Verde dejaron de leer este libro, maestro? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió, no, ya no lo estudien? Esas famosas reformas educativas nos han quitado muchos valores y sobre todo aquí tenemos uno. Y a mí me gustaría que se hiciera, ya, si no quieren leer todo el libro, quisiéramos una pequeña síntesis, sí, pero con las palabras del maestro Almazán Cadena, así como tal como lo escribe él. Una síntesis, un resumen. Créeme que sería fabuloso, sobre todo en las escuelas secundarias, en las primarias, para que conocieran realmente los valores que tenemos en Río Verde. Esto en otro libro, Geografía de Río Verde, Antonio Almazán Cadena. Tenemos otro, ¿verdad?, que nos mandó nuestro productor, Geografía Histórica. Bueno, esta es una edición del anterior, pero había uno, ¿no?, que hablaba de la media luna, ¿no? Las aguas, sí. Las aguas de la media luna. Fíjate que una anécdota curiosa, él siguió la corriente del agua en todos los canalitos, las acequias, los canales grandes. Él documentó cuántos kilómetros, cuántos litros por segundo están corriendo. O sea, era un hombre que es muy meticuloso en ese sentido y escribe con una facilidad, Gil. Sí, claro. Que era su mundo de él. Oye, pero ¿cómo sabe cuántos litros por segundo están corriendo en este momento? sin medir. O sea, créeme que era un hombre muy... En ese libro plasma precisamente todo lo que estamos platicando, ¿verdad? Claro. Gracias, por ejemplo, serían como en los años 60, cuando se empezó a construir los canales de la media luna. Para él era un gozo ver cómo se iba... Sí, no se iba a tirar tanta agua. Él decía que se iba a ocupar. ¿Y todavía, maestro? Sí, todavía. Todavía existe un río verde por la media luna, si no, pues ya el río desde cuando estuviera seco. O a lo mejor sí llevaría, acuérdate que tenemos la taza ahí en Ojo de Agua de Solano, que también alimenta poquito el río Verde. Pero tienes razón, el agua sería muy poquita la que Bueno, pero no estamos hablando de eso. Oiga, maestro, quizá la última aparición pública del maestro Antonio Almazán Cadena pues fue ya hace algunos añitos, en el 2017. Ya hace 6 años. Todavía éramos jóvenes y bellos nosotros. Que te regalame 6 años, Mer. Sí, no, fíjate que yo lo veo igual a usted, pero no te creas. No. Mira, ahí está. Ahí está Antonio Almazán. Está en la presentación del libro Río Verde 400, ahí con este catedrático de la universidad, con Honorio, con Lucas y con Ricardo Castillo. ¿Me permite escuchar un ratito, no? Lo que dijo el maestro. No, con gusto. Este homenajito chiquito, ¿verdad? Con todo cariño y una admiración para el maestro. Así es. Vamos a escuchar lo que dijo en aquel momento, que fue parte de los presentadores de este libro, Río Verde 400, en un evento desarrollado en diciembre del 2017. Vamos a escuchar a Antonio Almazán Cadena a 7 años de distancia, hoy que estamos conmemorando, pues sí, su nacimiento, su muerte, el pasado 15 de septiembre. Recibamos también al micrófono los comentarios respecto al libro por parte del profesor Antonio Almazán Cadena, el doctor Jorge Horacio González Ortiz. Con permiso de las autoridades, el trabajo que
acaba de anunciar quien expuso antes que yo, es un trabajo realmente muy interesante por su contenido, porque ahí se expresa la vida de un pueblo que lleva 400 años de una vida, pudiéramos decir, institucional, pero que se remonta a siglos antes. Sin embargo, la historia que en este momento se está comentando se inicia, como ya lo mencionó el expositor, se inicia con una breve descripción geográfica que es importante, fundamentalmente, creo yo, para personas que tienen interés en la investigación, que no viven con nosotros, que por alguna razón se han alejado o simplemente tienen familiares, han llegado aquí a convivir o están fuera o son investigadores. Nos presenta los aspectos fundamentales en los que yo no quiero abundar, pero me parece muy interesante los dos primeros capítulos. Habla de descripción geográfica y luego síntesis histórica. Cualquier trabajo histórico debe partir necesariamente de dos coordenadas: la temporalidad y la espacialidad. Si el hecho histórico no está ubicado geográficamente, deja de ser historia, se convierte en leyenda, en narración, en cuento. Pero si lo ubicamos geográficamente y lo ubicamos temporalmente, entonces estamos acudiendo a la lectura o al conocimiento de un hecho verdaderamente histórico. La historia de Río Verde es rica, sí, ya dijimos, se remonta a muchos años antes. Sin embargo, el capítulo de síntesis histórica es muy interesante, porque ahí se inicia la historia de una región, de un país, en este caso, de nuestra región, la región, la cuenca. Bueno, pues la voz es la imagen del maestro Antonio Almazán Cadena, diciembre del 2017, estamos hablando de septiembre del 2023, pues sí, ya han pasado 6 años, ya no está en le llaman plano terrenal el maestro Antonio Almazán Cadena, pero siempre haciendo lo que le gustaba, maestro, en esta presentación. ¿Usted no fue ahí, verdad? ¿No lo invitaron? No, no me invitaron. Malamente. Pero bueno. lo vi contigo aquí, ¿verdad? Lo vi. Esto lo rescatamos, es una transmisión que hicimos en vivo de ese evento y está en nuestras redes sociales. Ayer lo subimos por la noche, la presentación o el discurso del maestro Antonio Almazán, por si usted quiere revisarlo en nuestras redes sociales. Bueno, ¿qué más se puede decir del maestro? No, pues él tenía un vocabulario para que todos lo entendamos. No. Sí, es que eso es una de las grandes características de quienes saben, ¿no? Correcto. O sea, ¿para qué meterle ahí palabras tan enjundiosas que las pudo haber usado, eh? Claro, y él lo sabía. Por ejemplo, yo me acuerdo un discurso que le hizo a Miguel de la Madrid Hurtado en San Luis Potosí. Y sí, efectivamente, un discurso bien planeado, de acuerdo al momento, de acuerdo al espacio, de acuerdo a todo. Pero cuando estábamos así en Río Verde o en los diplomados que te platica, tuvimos 4 diplomados de historia aquí en Río Verde, y él fue uno de los que de alguna manera apoyó para que se dieran esos diplomados en Río Verde. Claro. Y por parte del Colegio de San Luis. En aquel tiempo estaba Tomás Una, ¿verdad? Uh-huh. Y estaba también Isabel Monroy, Luz Cárrega, por ejemplo. Gracias a ellos tuvimos diplomados aquí en Río Verde. Pero él, por ejemplo, él siempre decía, yo voy a Río Verde. ¿Sí? Y muchas veces convivimos con él después del diplomado y nos habló de geografía, nos habló de historia, de paleontología, de arqueología, de lo que tú quisieras platicar con él de Río Verde, te conocía todo. Y sobre todo con un vocabulario bien bonito. Es que eso es lo que me preocupa, maestro. O sea, vea usted quiénes se formaron ahí. Ellos que se formaron están formando a su vez nuevos cuadros de maestros. Yo, con todo respeto para los maestros actuales, no encuentro referencia alguna de nuevos profesores que tengan ese gusto y ese amor por la historia.
quizá me equivoque, qué bueno que me equivoque, pero no, usted sí piensa que hay algunos nuevos valores. Fíjate que poco a poco, no, se están perdiendo muchos, porque a veces no tenemos la forma de decir la historia como la decía nuestro Almazán Cadena. Sí. La forma de platicar la historia, créeme, como él. A lo mejor ni yo, ¿verdad? Pero mucha gente se enamora de cómo te la platican, cómo te la cuentan. Y Antonio Almazán Cadena era inclusive un reconocimiento también para Chuy Alvarado, que me pasó mucha información de lo que estamos platicando. Y créeme que me llama la atención la forma en que nos daba los diplomados. Sí, no. Un orden llegaba exactamente antes de la hora 10 minutos. Una cosa, él no llevaba un libro en la mano, sí. Todo lo tenía, o sea, era una mente muy lúcida. Oiga, nada de que, hagan apunten este cuestionario, dictar, ¿no? No, el señor... Oiga, qué estupidez, nuestro de los maestros. Bueno, desde antes. Él traía todo aquí en su cabeza, todo tenía... Yo me acuerdo de un maestro de historia de la Benito que llegaba y se ponía a comer semillas y nos ponía a dibujar mapitas. No, imagínate que lo hubiera visto Antonio Almazán Cadena. No, bleda. Una anécdota me platicaba la directora del tecnológico, la maestra Rosa María. Decía que ella trabajó entre la secundaria en el Pescadito y decía que una vez hubo una comida, hubo una contingencia y salieron de la escuela. Uh-huh. Y como antes cobraban, por ejemplo, en San Luis Potosí en efectivo, esta vez no van a cobrar. Uh-huh. El maestro Antonio Almazán Cadena los fue a visitar y nunca estuvieron en la escuela. Sí. Y efectivamente. No les pagaron. Porque no estaban en la escuela. ¿Hasta dónde llega la vocación? Porque es muy importante lo que tú decías. Para poder transmitir algo tenemos que tener vocación. La palabra vocación viene de vocare, que significa un llamado, que nos guste. Claro. Como a este hombre grandioso, vea como es Antonio Almazán Cadena, le fascinaba la geografía desde muy pequeño. Por eso, y platica muy ordenado, muy disciplinado, muy meticuloso en su forma de escribir, en su forma de hablar, todo en su tiempo, fíjate. Es que, maestro, eso es lo que me da, perdón, estoy aquí contestando un mensaje de personas que nos felicitan por este pequeño, pues, homenaje, porque lo es. Pero sí me preocupa, maestro, que se vayan a romper esas cadenas, que se rompan, pues todavía nos quedan muchos años a nosotros, Dios quiera. Pero, ¿qué pasa después? No, fíjate que lo que tú platicabas, ojalá y ya sea, yo también voy a procurar de que se hagan ahora sí que un pequeño pero permanente de Antonio Almazán Cadena. Claro. Sí, lo platicábamos el grupo de historiadores, por ejemplo, donde están muchos, está el señor Lamberto, está el señor Salomón, está Chuy Alvarado, está Honorio, está Felipe, está, bueno, todos los históricos, está Ricardo, a ver si podemos, ojalá y se nos pueda dar la puerta abierta para poder hacer algo para que no se olvide a toda esta sociedad rioverdense que le ha dado muchísimo. Así imagínate, darle trabajo a más de 1,500 maestros de la zona media, es algo que tenemos que recordarlo y agradecerlo sobre todo. Así es. Oye, la muestra también de la política, que se metió a la política y no se manchó. Así que como decía mi abuelita, anda en la lumbre y no te quemes. Sí, y fíjate ahorita que hablas de política, cuando él fue diputado, él creó muchas cosas para Río Verde. Sí. Todo lo que oliera a la zona media, él estaba siempre al pendiente. Claro. Y eso llama la atención. Inclusive ese fue el parteaguas, como tú lo dijiste al principio atinadamente, para que volteaban los ojos para Río Verde. Así es. Y sobre todo un Carlos Conjitud Barrios, por ejemplo, que no el hombre un hombre muy, que tengo con un acervo muy alto, ¿verdad? Apoyarse con Antonio Almazán Cadena, es porque tenía su mérito el maestro Almazán Cadena. Por supuesto. Para nombrarlo secretario de Educación, imagínate. Fíjese que platiqué hace poco con el gobernador y le decía, oiga, usted dice que San Luis tiene atraso de 30 años, pero Río Verde y la zona media tiene atraso de 50 años. Precisamente por la falta de personajes como el de Antonio Almazán Cadena. Oiga, maestro, con todos los recursos que tenemos aquí, naturales, Río Verde y Fernández, sí, es para que estuviéramos en otro lado. Sí. Pero lamentablemente personas que han podido estar no hacen por su tierra. ¿Sí? Al caso aparte, pues el maestro Antonio Almazán. Sí. Pero bueno, se me vino este asunto, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Imagínate, Antonio Almazán, inclusive la economía de Río Verde en su tiempo, gracias a él, inclusive con Carlos Conjitud Barrios, pues muchas cosas que hicieron, sí, claro, gracias a él, fíjate. Pues sí, pero ahí se rompió. Mi reconocimiento y mi admiración por siempre al maestro Antonio Almazán Cadena.
Y ojo, porque la lista se está cortando, maestro, de personajes importantes de Río Verde que han fallecido. A mí me tocó, por ejemplo, entrevistar a Gabriel Martínez, exalcalde, por ejemplo, de Río Verde, falleció. Carlos Gama Morales falleció. Oye, la señorita Labadí, tenemos ahí algunas entrevistas de ella grabadas. Y la lista... Ojalá la podamos todavía sacar un poquito más de información de acervo de la señorita María de Jesús Ramírez de Abadía. ¿No? Sí, yo creo que sabe, es una filósofa, yo creo, de las pocas que hay en Río Verde. Y me extrañó mucho, porque no lo vi, que el gobierno municipal de Río Verde no haya emitido una esquela del maestro Antonio Almazán Cadena. Sí, y yo me acuerdo... Era lo menos que tenía que haber hecho el gobierno. Él se desvivía por Río Verde los 16 de septiembre y decía él que procuraba siempre estar, aunque sea de lejitos, ahí, viendo y murió el 15 de septiembre. Ándale, es una coincidencia, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí. No, Antonio Almazán Cadena yo creo que vale la pena hacerle una buena biografía amplia. Así es. Con todas las anécdotas de tantos maestros que apoyó. Imagínate más, yo creo que nos faltarían muchísimas hojas para terminarlo. Así es. Yo soy uno de ellos, inclusive. No, está bien. Y qué bueno que abrimos estos espacios, porque bueno, la verdad es que lo hacemos con gusto de poder abordar estos temas y que se queden ahí en las redes sociales y que alguien que busque Antonio Almazán Cadena pues al menos encuentre nuestro video y pues lo pueda disfrutar, lo pueda ver y aprender un poquitito de este Río Verde que, ojo, se nos puede ir entre las manos sin documentarlo, ojo, porque yo no veo que nadie esté haciendo crónica moderna del actual Río Verde. Sí, imagínate que escribiéramos... Bueno, usted sí, maestro, pero otros no. Escribiéramos algo de su infancia, por ejemplo, cuando estuvo en la escuela primaria, cuando estuvo en la secundaria, por ejemplo, cuando venía los veranos a trabajar para poder sostenerse. Hay muchas cosas que Antonio Almazán Cadena sí hizo por Río Verde. Así es. Sobre todo ejemplo. Pues bueno, no fue en vida, pero pues su vida y obra pues expuesta de cierta manera aquí a través de Noticieros Cable RB. Maestro, muchas gracias. No, siempre es un gusto. Y gracias al TEC de Río Verde, la maestra Rosa María Martínez Robles, por las facilidades para que nos preste el maestro, hombre, pues ahorita es como que dueño de usted el TEC, qué bueno, porque está haciendo muy buen trabajo ahí, pero también que nos lo presten para la sociedad en general. Nos vemos. Gracias, Gil, por invitarme. Un abrazo para todos. Antonio Almazán Cadena. ¿Qué edad tenía, por cierto, cuando murió? 90 años. 90 años. ¿Del 33? Pues sí, hasta en eso el latino. 90 años. Sí. Nos vemos, vamos a una pausa, regresamos.